Me gusta mi compañero de habitación, y es hetero. Como hetero, no tiene ningún sentido de los límites. Abre la boca y dice mi amor, la cierra y dice, quiero abrazarte para dormir. Todas las noches me envuelve en sus brazos y me susurra al oído una y otra vez que le gusto. Me muero de ilusión, pero sé muy bien que no son más que los pequeños juegos de un chico hetero, así que cada vez finjo que me da igual. Hasta que una noche fui a un bar y me emborraché, y al día siguiente lo vi sentado en mi cabecera, fumando un cigarrillo. Mi compañero de habitación estaba viendo vídeos porno gay por morbo. Yo tumbado en la cama, sin atreverme a moverme. No por otra razón, soy gay. La buena noticia es que nadie sospecha que soy gay. La mala noticia es que los otros 3 en la habitación son heteros. Y la peor noticia es que estoy enamorado secretamente del más hetero de ellos. Por el bien del ambiente amigable en el dormitorio, decidí no revelar este secreto. Pero los sonidos eran algo difíciles de ignorar, así que, con mis auriculares puestos, me tumbé en la cama a jugar con el móvil. Navegaba con soltura por los posts del campus sobre shippear parejas. Había muchas fotos mías y de Javier en esos posts. Di like a todos los comentarios que decían, qué dulces son. No podía evitar que se me escapara una sonrisa de oreja a oreja. De repente, oí el comentario de mi compañero, oye, pasivo, está muy guapo. Se parece un poco a Carlos. El móvil me cayó directamente en la cara. ¡Ay, qué dolor! Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme. Mi compañero giró la cabeza y me llamó, Carlos, ¿seguro que no bajas a verlo con nosotros? Parece que no es tan difícil de aceptar. Negué con la cabeza, no, mejor no. Soy homofóbico. Mi compañero no me creyó del todo y me miró con escepticismo. ¿En serio? Si eres tan homofóbico, ¿cómo es que siempre estás pegado a Javier? Cerré los ojos, sintiendo que el cielo se me venía encima. Me armé de valor y me expliqué, Javier y yo somos muy buenos amigos, no es lo que vosotros pensáis. Mi compañero sonrió con complicidad, lo sé, la mujercita de Javier. Los dos dormís cada noche en la misma cama y me dices que sois homofóbicos. Venga ya. Abrí la boca, sin saber cómo rebatirlo, cuando oí la voz de Javier. Mujercita, ¿de quién es Carlitos? Hablan de ti, de lo pegados que estáis siempre. Otro compañero se animó al instante y llamó a Javier. Javi, ven rápido a ver. Este chico se parece un poco a Carlitos. Javier se volvió y se acercó para mirar la pantalla del ordenador. ¿Quién se parece a Carlitos? Al instante siguiente, se quedó paralizado. Luego apartó la vista rápidamente, con el rostro lleno de repulsión. Mi corazón se encogió, y entonces oí a Javier decir, ¡qué asco! En un instante, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Sabía que Javier era homofóbico, pero nunca imaginé que lo fuera hasta ese punto. Con solo verlo, no podía evitar mostrar desagrado. Inconscientemente, empecé a rascar la sábana. Mi corazón se hundía poco a poco, y decidí ocultar mi orientación sexual aún más. Mi compañero se rió. Qué graciosos sois Carlitos y tú, los dos diciendo que sois homofóbicos. Y sin embargo, no podéis estar más pegados el uno al otro. Javier alzó la vista para mirarme, con una expresión indescifrable en los ojos. Ah, sí. Así que Carlitos es homofóbico. Mi compañero asintió. Oh, claro, es peor que tú. Ni siquiera puede verlo, por eso se ha quedado todo el rato en la cama. Como si temiera que Javier no se lo creyera, mi compañero se apresuró a confirmármelo. Carlitos, no es así. Injusto. Yo no soy homofóbico, soy gay. Bajo la mirada inquisitiva de Javier, no tuve más remedio que armarme de valor y farfullar un sí, un poco, justo cuando pensé que Javier había notado algo raro. Javier sonrió, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Ya veo. Agitó la bolsa de plástico que llevaba en la mano. Carlitos, baja a comer. Te he traído tus costillitas favoritas. Como era de esperar, provocó los lamentos de los otros compañeros. Oye, Javier, ¿cómo es que solo le traes comida a Carlitos? Javier se encogió de hombros con indiferencia. Pues porque me gusta Carlitos, es muy lindo. Di un resbalón y casi me caigo por las escaleras. Maldito sea, estúpido hetero. No tiene ningún sentido de los límites. 2. Por la noche, estaba tumbado en la cama. Javier me tenía en sus brazos, y mi nariz se llenaba de su olor. Un olor muy familiar, la fragancia de mi mismo gel de ducha. Cuando Javier cambió a la misma marca de gel de ducha que yo todavía era un chico gay inocente que no entendía nada. Me dejé deslumbrar por las tácticas de un hetero. Estuve nervioso y confundido varios días, antes de empezar a balbucear y preguntarle qué significaba eso. Pero estaba claro que Javier ni siquiera lo había pensado de esa manera. Mostrando todos sus dientes, me dijo riendo, es solo porque huele bien. Bueno, los juegos de un hetero. Solo yo, el pobre de mí, era manipulado a su antojo. Tenía la cabeza llena de lo que Javier había dicho durante el día. Luché contra mí mismo un buen rato, pero al final decidí preguntar. Javier, no puedes aceptar la homosexualidad. En realidad, lo que realmente quería preguntar era, Javier, ¿te gusto? Si no te gusto, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Pero no me atrevía.
Javier pareció hacer una pausa, la fuerza de su abrazo disminuyó un poco y me devolvió la pregunta, ¿y tú, Carlitos, puedes aceptarlo? Era tan obvio que, incluso en la oscuridad de la noche, podía sentir su ardiente mirada. Las palmas de mis manos sudaban ligeramente. Titubeé, sin atreverme a ser demasiado categórico. Más o menos. Javier hizo un muy suave, tan bajo que casi no podía oírlo. Yo pienso lo mismo. Javier me dio unas palmaditas en la espalda. Carlitos, no pienses demasiado, duérmete ya. No pude dormir bien en toda la noche. Realmente no lograba entender qué significaban las palabras de Javier. Di vueltas en la cama, y al final simplemente dejé de pensar. Después de todo, nadie podría tener una mejor relación que Javier y yo. Al día siguiente, cuando me desperté, vi que Javier también tenía ojeras. Antes de que pudiera preguntar, Javier se explicó por su cuenta. Se rascó el cuello, pareciendo un poco avergonzado. Anoche estaba pensando en mi competición, por eso no dormí bien. Asentí, mostrando comprensión. Javier es una persona excelente. 3. Al día siguiente, de camino a la residencia después de clase, una chica nos detuvo. La reconocí, creo que se llamaba Lucía. En la gala de Año Nuevo de primer año, subió al escenario y bailó. Y desde entonces no faltaban publicaciones sobre ella en el muro de las confesiones. Sinceramente, Lucía es muy guapa. Ojos grandes, pelo largo y rizado, una belleza muy objetiva. Me aparté instintivamente, porque según mi experiencia habitual, normalmente venían a buscar a Javier. Familia adinerada, buenas notas, y guapo, un ídolo total del campus. Me sentí secretamente afligido. ¿Por qué es Javier tan popular? No había caminado ni 2 pasos cuando oí mi nombre. Compañero Carlos, espera un momento. Me volví y me señalé a mí mismo, asegurándome de que no hubiera otro Carlos. ¿Me buscas a mí? La chica asintió, con voz muy baja, sí, a ti. El rostro de Javier no parecía muy contento. Sospeché que era porque le había quitado su oportunidad. Maldita sea, soy gay. Le di unas palmaditas en la espalda, vuelvo en un momento. Seguí a Lucía lentamente hacia un rincón del aula, y poco a poco empecé a tener un presentimiento, no muy bueno. ¿No será lo que estoy pensando? Un gay se enamora de un hétero, una chica hétero se enamora de un gay. ¿Qué drama es este? Lucía se detuvo frente a mí, su rostro se sonrojó ligeramente por un instante y me entregó con ambas manos una carta de amor rosa. Un aroma flotaba en el aire, probablemente había perfumado la carta con cuidado. Compañero Carlos, me gustas desde hace mucho. ¿Querrías ser mi novio? La chica frente a mí tenía hasta las orejas coloradas. Cerré los ojos, pensando que el cielo me estaba jugando una mala pasada. Tras un breve silencio, devolví la carta. Lo siento, soy gay. El ambiente se congeló durante unos segundos. Los ojos de Lucía se enrojecieron a simple vista, y gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. Podía entenderlo. Que la persona que te gusta ni siquiera sea hetero, eso debe sentirse fatal. No soporto ver llorar a una chica, así que intenté consolarla torpemente. No pasa nada. A la persona que me gusta a mí tampoco le gusto. Por si no me creía, añadí otra frase. Ni siquiera tengo el valor de declararme a él. Lucía me miró con escepticimiento. Compañero Carlos, si no te gusto, no hace falta que me digas eso para consolarme. Sonreí con amargura. No te miento, a veces pienso que tiene muy mal gusto, y no se enamora de un chico guapo como yo. Lucía se rió de repente, se llevó la mano a la cara y se secó suavemente. Es Javier, ¿verdad? Me sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Lucía pareció un poco avergonzada. Llevo mucho tiempo observándote. A tu lado, aparte de Javier, no hay nadie más. Aparte de él, no se me ocurre quién más podría ser. Mi mayor secreto había sido descubierto. Junté las manos inmediatamente. Por favor, guarda el secreto. Si Javier se entera de que me gusta, ni siquiera podremos ser amigos. Lucía arqueó una ceja. ¿Crees que a Javier no le gustas, verdad? Negué con la cabeza. ¿Cómo va a gustarle? Javier es súper hetero, y los heteros seguro que son homofóbicos. No sabes, una vez un chico se le declaró a Javier. Su cara se oscureció al instante, nunca lo había visto con una expresión tan aterradora. Estuvo 3 días sin poder comer. Lucía asintió pensativamente, y luego me metió la carta a la fuerza en la mano. Llévate esta carta y léela. Al menos es mi sentimiento. Se encogió de hombros. Después de todo, probablemente ya no me gustes en el futuro. Quizás por miedo a que me negara, Lucía se apresuró a añadir. Esta es la primera vez que escribo una carta de amor. Compañero Carlos, no serás tan poco caballeroso, ¿verdad? Ante eso, rechazarla me haría parecer demasiado quisquilloso. Metí la carta en mi bolsillo. Al salir, me di cuenta de que Javier, sin saber cuándo, estaba esperando en la puerta. Me sorprendió. ¿Por qué no volviste antes a la residencia? Javier miraba fijamente la espalda de Lucía. De repente, soltó. ¿Te ha dado una carta de amor, y la has aceptado? Mi corazón dio un vuelco. Maldición. Javier nunca se había fijado en ninguna chica. ¿Qué significaba esta pregunta ahora? ¿Le gusta a Javier? Toqué la carta en mi bolsillo y con esfuerzo, farfullé un sí.
la he aceptado. Javier asintió, con el rostro inexpresivo, imposible de leer. Ya veo. 4. Creo que Javier últimamente actúa de forma extraña, siempre parece querer decir algo pero se detiene. Finalmente, después de que por cuarta vez me llamara y luego dijera que no pasaba nada, no pude evitar preguntarle, Javier, ¿qué quieres decir? Javier me miró fijamente, sus labios se abrieron y cerraron. Carlitos, ¿tienes a alguien que te gusta? La mano con la que agarraba el arroz se detuvo, y casi me atragantó. Javier se apresuró a ponerse detrás de mí y me dio palmaditas en la espalda. Solo pregunto, no hace falta que reacciones así. Agité la mano, pensando en cuándo se me habría escapado el secreto. Cogí el agua que Javier me ofrecía, mis ojos miraban a todas partes excepto a él. ¿Quién te lo ha dicho? ¿No aceptaste la carta de Lucía? ¿No te gusta? Capté agudamente la palabra clave y levanté la cabeza de golpe. ¿Cómo sabes que se llama Lucía? El tono de Javier era urgente, como si estuviera ansioso por demostrar algo muy importante. Me informé sobre ella. Entonces, Carlitos, ¿te gusta o no? Mi corazón parecía apretado por una mano grande, a punto de estallar. Revolví el arroz en el cuenco y de repente me pareció gracioso. Hace un momento todavía estaba pensando wishful thinking que Javier había descubierto algo. Resulta que a él no le importaba yo, sino Lucía. No, no me gusta. No he aceptado su declaración. Enfadado, me metí el arroz en la boca, fingiendo que estaba masticando a Javier. Me muero de rabia. Javier exhaló un largo suspiro de alivio, y una sonrisa volvió a asomar en su rostro. Me alegro de que no te guste. 5. Decidí castigar a Javier, así que me comí toda la carne de su plato. No le dejé nada, pero a Javier pareció no importarle. Solo apoyaba la mejilla en la mano y me miraba sonriendo, recordándome de vez en cuando, Carlitos, come más despacio. No te atragantes. Miré a Javier fijamente, intentando que sintiera mi furia en ese momento. Pero él solo estiró la mano y me acarició la cabeza. Carlitos es tan lindo. En esa atmósfera extraña, terminamos de comer. Por desgracia, había comido demasiado rápido y tenía los labios llenos de grasa. Javier se acercó con naturalidad y me los limpió. Carlitos debería comer un poco más. Así será más cómodo abrazarte. Varios compañeros pasaban a nuestro lado, entre ellos una pareja. La chica dio un codazo a su novio. Mira cómo son los demás en sus relaciones, y luego mírate a ti mismo. La voz no era ni fuerte ni baja, yo la oí. Seguro que Javier también la oyó. Mi viejo rostro se sonrojó al instante, me senté un poco más lejos de Javier. Pero por cada paso que me alejaba, Javier se acercaba uno. Dije en voz baja, ¿has oído lo que dijeron? A Javier no pareció importarle. Sí, lo oí, ¿y qué? Señalé la distancia entre Javier y yo. ¿No crees que la distancia entre nosotros es demasiado pequeña? La gente ya malinterpreta que somos una pareja. A veces, realmente me creo muy inteligente. Una prueba tan perfecta, seguro que Javier no veía ningún problema en ella. Javier hizo un sonido de desaprobación. Rodéame la cintura, me levantó y me sentó en su regazo, luego empezó a olfatear y frotarse contra mi cuello. Cariño, ¿por qué te avergüenzas tan fácilmente? No puedo ni pegarme a mi propio cariño. Casi al instante, me sonrojé de la cara al cuello. ¿Qué clase de palabras son estas? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede alguien llamar así a su compañero de habitación? Me negué. No puedes llamarme así. ¿No sabes que llamarme así puede causar problemas? Porque entonces me gustarás aún más. Javier se acercó un poco más, el calor de su aliento caía sobre mi rostro. ¿Por qué no puedo? Pues lo haré. Cariño, esta persona es realmente demasiado. Me está teniendo en vilo, ¿verdad? Claramente me está teniendo en vilo. Pero como me comí toda la suya, te perdono. 6. Conseguí un trabajo a tiempo parcial, y por coincidencia, Lucía también trabajaba allí. Javier me había hablado de esto, diciendo que no necesitaba esforzarme tanto, que si me faltaba dinero, se lo dijera directamente. Negué con la cabeza a Javier. Me gusta, así que aún menos puedo gastar su dinero. Lucía se acercó a mí mientras preparaba té con leche y me preguntó por Javier y por mí. Respondí vagamente, más o menos. Lucía no me creyó en absoluto. Vuestra foto comiendo juntos en el comedor está por todo el muro del campus. ¿Y me dices que sois solo amigos? Me sorprendió. ¿Qué foto? Lucía sacó su móvil y me mostró el muro del campus. Hay que reconocer que quien hizo la foto tenía mucha técnica. Luz tenue, miradas tiernas, gestos suaves. Un típico. Si no fuera el protagonista, realmente pensaría que Javier y yo estábamos saliendo. Una lástima. Me tocé la nariz, aunque realmente no quería admitir que Javier y yo éramos simplemente amigos. Pero lo siento, la verdad es que solo éramos amigos. Lucía tenía una expresión de total frustración. Carlos, ponte una camisa transparente y sedúcelo. Javier seguro que pica el anzuelo. Respondí evasivamente, quizá la próxima vez, ya veremos. Pero en mi mente ya estaba considerando la posibilidad. Cuando casi había terminado mi turno, Javier me envió un mensaje preguntándome cuándo volvería a la residencia. Le dije que pronto. Javier respondió, vale, iré a recogerte luego.
pero justo cuando estaba a punto de cerrar, un borracho entró en la tienda de té. No dejaba de gritar, tiraba colillas al suelo, y cuando Lucía fue a hablar con él, la empujó y cayó al suelo. El borracho ni siquiera se tenía en pie, pero agarraba la botella con cada vez más fuerza. No dejaba de maldecir. ¿Qué estás diciendo, maldita mujer? Vi que la situación se ponía fea. Lucía, siendo una chica, estaba temblando de miedo, así que di un paso rápido y me puse delante de ella. Y luego fui herido heroicamente. 7. Le conté a Javier mis hazañas heroicas y me senté nervioso al borde de la carretera. Javier, con el rostro inexpresivo, me aplicó el medicamento. Carlos. Mi corazón dio un vuelco. Javier casi nunca me había llamado con ese tono, siempre me llamaba Carlitos con voz suave. Javier respiró hondo, pareciendo esforzarse por contener sus emociones. Al cabo de un rato, oí su voz. ¿Crees que eres muy hombre? Extendí la mano para tocar su rostro, pero él la esquivó de inmediato. Me mordisqueé los labios y le hablé a Javier con tono de queja. ¿Qué pasa? Javier alzó la vista para mirarme, sus pupilas oscuras reflejaban emociones que no podía descifrar. Tienes que ponerte en esta situación tan lamentable. Me enfadé un poco, Lucía es una chica, no podía quedarme de brazos cruzados viéndola recibir una paliza. Si una chica se hace heridas, qué feas se le verían. Además, yo soy de piel gruesa y carne áspera, ni siquiera me duele. No sé qué frase de la mía estimuló los nervios de Javier, pero de repente estalló. ¿Es que no te importa tu propia seguridad? ¿Y si yo no hubiera llegado, la botella te habría golpeado en la cabeza? Guardé silencio. En realidad, sabía que Javier estaba preocupado por mí, así que no pensaba discutir por su actitud. Solo agarré el dobladillo de la camisa de Javier y lo moví ligeramente. Lo siento, no debería haberte preocupado. Javier tomó mi mano, la temperatura de sus yemas de dedos me envolvió. De repente, se desplomó, apoyando todo su cuerpo en mis rodillas. Carlitos, no me asustes, ¿vale? Hizo un gesto con las manos, tambaleándose, como las flores frágiles de los dramas antiguos. La botella estaba a solo un palmo de tu cabeza, solo a este poquito. Carlitos, me morí de miedo, me morí de miedo. Javier se quedó así apoyado en mis rodillas, hasta que sentí humedad en la pierna y me di cuenta, con un poco de retraso, de que Javier estaba llorando. Carlos, no te hagas el héroe, piensa un poco en mí. Nunca había visto llorar a Javier. Me puse tan nervioso que comencé a secarle las lágrimas sin pensar. Las lágrimas caían sobre mis dedos, ardientes, haciéndome estremecer. Quizás porque estuve callado demasiado tiempo, Javier se enfadó y comenzó a pellizcarme las mejillas. Carlos, ¿por qué no dices nada? Bajé la mirada. No le dije a Javier, que acababa de llorar y se veía realmente hermoso. Javier me cargó sobre su espalda para volver. Un fragmento de vidrio que saltó me había rozado la pierna. Yo no creía que fuera grave, pero Javier insistía en preocuparse. Me llevó a cuestas hasta la habitación. Al abrir la puerta, nuestro compañero se puso de pie de inmediato. Carlitos, ¿qué te pasó? Se rascó la cabeza, con expresión de ansiedad. ¿Necesitas ayuda? Javier habló con sarcasmo. Estaba salvando a la damisela en apuros. Me atraganté y negué con la cabeza. No es nada grave, ya me he puesto medicina. Intenté ponerme de pie para demostrarlo, pero Javier me dio una palmada en el trasero. Quédate quieto. Me quedé quieto. La fuerza de Javier no era mucha, más que una reprimenda. Parecía una broma coqueta. Nuestro compañero regañó a Javier, si salva a la damisela, pues que la salve. Al fin y al cabo, no es su novia, tú sigues siendo el oficial. Como esposa principal, debes tener amplitud de miras. Javier, con el rostro inexpresivo, sí, fue mi culpa. Cerré los ojos, sintiendo que mi futuro era oscuro. Ahora entendía, Javier no era consciente de lo que hacía, ni encontraba nada ambiguo en ello. Solo creía que era la interacción normal entre amigos. Solo yo estaba siendo enganchado como un pez. Solo yo. 8. Nuestro compañero salió a comprar comida. En la habitación solo quedamos Javier y yo. Javier me sujetó con fuerza y me sentó en su regazo, con la excusa de que Carlitos se había lastimado el pie, así que debía sentarme en sus piernas. La verdad es que no entendía qué relación tenía una cosa con la otra, pero sería un tonto si no aprovechaba la oportunidad. Javier tiene un físico tan bueno que, pase lo que pase, no saldría perdiendo yo. Carlitos es el más cómodo de abrazar. Yo, inmerso en el mundo de los videojuegos, asentí a mente. Vale, vale. De repente, sentí un cosquilleo denso en el cuello. Me quedé paralizado y dejé de mover los dedos. Javier, ¿qué haces? Él dijo parecía estar despistado, como si no se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa? Me di la vuelta, me senté a horcajadas sobre Javier, rodeé su cuello con mis brazos. Le tomé la cara. Me estás besando, lo sabes. Las orejas de Javier se enrojecieron casi al instante, y su nuez de Adán se movió. Bajó la mirada, con una expresión directa. ¿No se puede? No puedo besarte. Javier preguntó de nuevo. No, somos amigos. La cara de Javier mostró decepción, se mordió el labio y negoció conmigo. ¿Entonces puedo besarte en la mejilla?
Oye, ¿no es que no te gustan los hombres? Carlitos no ha dicho que no, así que significa que sí. Javier se rió para sus adentros. Al siguiente instante, sus labios calientes se posaron en mi mejilla. Se separaron de inmediato y luego se acercaron de nuevo, dándome suaves besitos una y otra vez. Javier me abrazaba con fuerza, mi cabeza estaba enterrada en su cuello, escuchándole hablar. Carlitos huele tan bien, y su mejilla es tan suave. Me pregunto si el resto de su cuerpo será igual de suave. Me quedé tan impactado que no pude decir palabra. Oye, ¿en serio un hetero puede decir algo así? Dentro de mi campo de visión solo estaba la belleza ampliada de Javier, como si hubiera perdido el alma mientras me besaba sentado en sus piernas. Al final, Javier me soltó y dijo como queriendo huir, voy a ducharme. El aislamiento acústico del baño no era muy bueno, se podían oír los jadeos reprimidos. Javier salió rojo como una gamba. Lo siento, Carlitos. Evitaba mirarme, solo bajó la cabeza y se disculpó, no fue mi intención. A mitad de la disculpa, de repente se volvió descarado, pero besas muy bien, no puedes echarme toda la culpa. Tenía ganas de bromear con él, enganché mis dedos en el pantalón de Javier y me burlé, ¿y esto qué es? Javier miró hacia abajo a su pequeño Javier, con el rostro crispado. No sabía en qué pensaba Javier, solo quería seducirlo. ¿Necesitas ayuda? Javier se sujetó el pantalón, como una doncella virtuosa acosada. Carlitos, no fastidies. Pequeño virgen, aunque yo también lo era. Pero me daba risa ver a Javier así. Me encogí de hombros y lo solté. Justo cuando me iba a bajar de las piernas de Javier, mi muñeca fue agarrada de repente. El calor ardiente pasó de la muñeca de Javier a mi piel, y me estremecí. El rostro de Javier mostró, después de titubear un rato, finalmente habló. Con voz ronca, Carlitos, ayúdame. Lavarse las manos. Javier me siguió todo el tiempo, como un niño que ha hecho algo mal. Tartamudeó durante un buen rato sin decir nada. Fui hacia él y lo inmovilicé contra la pared, atrapándolo entre yo y la pared. Tú. Ya volvemos. La puerta de la habitación se abrió de golpe. La escena era realmente demasiado subida de tono. Javier tenía el rostro sonrojado, y en el dorso de sus manos se veían las venas marcadas por la contención y el esfuerzo. Mi ropa estaba desordenada, dejando al descubierto grandes áreas de mi piel. Nuestro compañero me miró de arriba abajo y dijo, «Uf, si vuelves a decirme que no sois una pareja, ya verás. ¡Qué vergüenza! Podría hacer un hoyo en el suelo». Javier reaccionó primero y me puso una prenda encima. Estamos bromeando. 9. El ambiente en la habitación era extremadamente incómodo. Acostado en la cama, sonó mi móvil. Lucía me envió muchas fotos. Todas eran de Javier abrazándome, con expresión de gran preocupación. Oye, colega, si a Javier no le gustas, le doy la vuelta a mi apellido, Lucía. Dices que Javier es hetero, creo que más bien lo eres tú. ¿No ves un gusto tan obvio? Cuando te lesionaste, la cara de Javier se puso negra. Parecía que al siguiente instante iba a pegarle a alguien. Por un lado, me sentía dulce, por otro, me preocupaba estar leyendo demasiado en la situación. ¿De verdad? Pero, ¿no es así como se ayudan los buenos amigos? Si Javier se hubiera lesionado, yo también estaría muy preocupado. ¿Con quién estás chateando? Javier habló de repente, me asusté. Reflejamente apagué la pantalla, puse el móvil boca abajo en la cama, y luego me asomé por la barandilla para mirar a Javier. Nadie. Javier me miró fijamente, y después de un rato, resopló fríamente, ahora tengo que salir. No te muevas aunque te hayas lesionado el pie. Espera a que vuelva para todo. Me tocé la nariz incómodo, el móvil no dejaba de sonar. Estaba un poco distraído, acababa de estar discutiendo animadamente con Lucía. Vale, casi podría decirse que abrí el móvil con impaciencia, y le dije a Javier de manera, lo sé, vete ya. Van. La puerta se cerró con fuerza. Creo que Javier debería estar enfadado, pero no sé por qué. Lucía envió un nuevo mensaje. Seguro que sí. Si te lesionaste el pie, él podría fácilmente sostenerte, ¿por qué tiene que cargarte sí o sí? Yo. Porque cargar es más conveniente. Lucía envió un mensaje de voz de inmediato, con un tono de frustración. Tú, por supuesto, es conveniente, pero cargar con una persona, ¿acaso no es cansado para él? Yo, ¿de verdad? Lucía, de verdad. Lo que dijo Lucía me puso nervioso, bajé de la cama de inmediato. El pie ya no me dolía, la pierna estaba ágil. Quería encontrar a Javier, ¿y qué haría al encontrarlo? No lo sé, pero solo quería verlo. Cuando encontré a Javier, estaba parado a la entrada de la universidad. Parecía estar muy enfadado. Estaba despotricando por teléfono. Investiga quién es ese borracho. Causó problemas por beber. Que pague un precio. El teléfono estaba en altavoz. La persona al otro lado pareció reírse, con un tono un poco burlón. ¿Todavía no lo has conquistado? Me enteré de que protegió a una chica de una botella. Javier guardó silencio un momento, luego dijo. Me enfado cada vez que lo veo con Lucía. No lo entiendo. ¿Hace cuántos días que se conocen? ¿No dijo que no le gustaba Lucía? En ese momento, mi corazón casi deja de latir, nunca en mi vida había corrido tan rápido. Solo pensarlo me da miedo.
Bajo las luces intermitentes, vi el cigarrillo en los dedos de Javier. Estaba sorprendido, nunca supe que Javier fumaba. Parece que nunca lo entendí, el valor que acababa de surgir en mí se apagó de repente. Sí, finalmente recordé, a Javier no le gustan los chicos. Le gusta Lucía. Mi corazón en vilo finalmente murió. 10. Javier es tan guapo y excelente, es normal que le guste a cualquiera. Caminé paso a paso de regreso a la habitación, solo sentía frío en el cuerpo. Las yemas de mis dedos estaban frías, incluso cuando mis uñas se clavaban lentamente en la palma de mi mano. No sentía nada. Tardíamente me sentí un poco aliviado. Por suerte no me declaré en persona, o si no, ni siquiera podríamos ser amigos. Pensé mucho, muchísimo. Al final, decidí renunciar a Javier. Ya que su orientación es hacia las chicas, ¿por qué me esfuerzo tanto en intentar que cambie? ¿No sería arruinar su vida? La sensación de confusión y miedo al descubrir mi propia orientación. No quiero que Javier pase por eso, él es tan bueno, no debería pasar por eso. Desde la secundaria supe que no sentía nada por las chicas. Por la noche, mis compañeros de habitación hablaban de que chica era guapa, de piernas largas, pero en mi mente no tenía ninguna impresión. Solo que en ese momento pensaba que no había conocido a la persona que me gustaba. Hasta que una vez, por casualidad, vi un anuncio emergente, eran dos chicos desnudos. Miré la reacción entre mis piernas y solo sentí vergüenza. Tuve miedo durante mucho tiempo, esto era diferente a todos los que me rodeaban. Nadie reaccionaría así ante un chico con la misma estructura corporal. Me escondí, temiendo que alguien descubriera este secreto, pero un día, mis compañeros me señalaban y murmuraban, y cuando yo miraba, desviaban rápidamente la vista. No entendía qué pasaba, hasta que vi en mi mesa escrito, asqueroso homosexual, estarás enfermo, entonces supe qué estaba pasando. A partir de entonces, sufrí acoso durante 2 largos años. Libros rotos en mi pupitre, sábanas empapadas con agua fría en mi dormitorio. Esos fueron 2 años de pesadilla. Sé que el entorno actual no es como el de mi pueblo, y también sé que la gente de alrededor es mucho más que antes. Pero no me atrevía a arriesgarme, Javier es tan bueno conmigo. No me atrevía en absoluto a arriesgarme, no quería que él cargara ni con un poco de riesgo por mi culpa. Volví a revisar las publicaciones anteriores y me pareció gracioso. Soy como una rata de cloaca, ¿por qué arrastrar obstinadamente a Javier conmigo? Silenciosamente quítelos, me gusta. Acostado en la cama, pensé, no pasa nada, todo está a punto de terminar. Pero las lágrimas caían sin poder evitarlo. Comencé a evitar a Javier. Cada noche, cuando quería subir a mi cama, fingía estar dormido. Me ponía en forma de estrella, ocupando toda la cama. Podía sentir la mirada de Javier. Después de unos ruidos de roces, volvía a su propia cama. Tampoco me sentaba con Javier en clase. Le había dicho a Javier que no necesitaba reservarme asiento, pero cada vez a su lado quedaba uno vacío. Después de rechazar una vez más la invitación de Javier para comer juntos, me sacó a rastras del dormitorio. Carlos, sal un momento, tengo que hablar contigo. Forcejeé para soltar mi muñeca, pero él la sujetó con más fuerza. Lo hablamos mañana, Javier, estoy muy cansado. Javier no cedió, no mostraba ninguna intención de ceder. Repitió mi nombre, Carlos. Cedí. Javier me llevó a un rincón, y sin mediar palabra, me atrapó entre la pared y su cuerpo. Respiró hondo, parecía esforzarse al máximo por controlar sus emociones, pero sus manos temblorosas lo delataban. Carlos, ¿qué significa esto últimamente? Javier siempre había sido estable emocionalmente, excepto cuando me lesioné, nunca lo había visto así. Nervioso, fuera de control, como un cachorro abandonado por su dueño, ansioso por demostrar que su dueño todavía lo quería. Aparté la cabeza, esquivando su mirada. ¿Significa esto? Estábamos bien hasta hace 2 días, ¿por qué de repente hay un cambio tan grande de actitud? ¿Alguien te ha dicho algo? El ritmo de Javier se hacía cada vez más rápido, incluso se podía percibir un ligero sollozo. Conteniendo la rareza y el dolor en mi corazón, levanté la vista y dije palabra por palabra. Javier, no soy gay. ¿No crees que la distancia entre nosotros es demasiado cercana? Tan cercana que mucha gente ya malinterpreta nuestra relación. Saqué el post y se lo mostré a Javier, desviando la mirada, sin atreverme a ver la expresión de Javier. Esto ya está afectando seriamente mi vida, Javier. Carlos, es problema mío. Guardé silencio. No, Javier, no es tu problema. Es mi problema. La fuerza en mis hombros aumentaba, viendo que la situación se salía de control. Javier, no lo hagas así, me estás haciendo daño. Javier se detuvo, la fuerza en sus manos disminuyó. Lo siento, Carlitos. No lo hagas así, puedo contactar al administrador para eliminar el post. Carlitos, no me evites. Una persona normalmente tan segura, ahora mostraba esta expresión. Me sentí afligido, quise extender la mano para tocar el rostro de Javier, decirle que no era su culpa. Pero al final, cerré los ojos, apoyé mis manos en los hombros de Javier. Los ojos de Javier brillaron al instante. ¿Carlitos? Al momento siguiente, fui aplicando fuerza gradualmente.
La distancia entre Javier y yo se fue ampliando poco a poco. Dejémoslo así. El ambiente se congeló al instante, el rostro de Javier mostraba una tristeza sin disimulo. ¿Qué estás diciendo? Digo que lo dejemos así. La mirada de Javier se desplazó gradualmente hacia el bolsillo delantero de mi pecho, donde antes guardaba la carta de amor de Lucía. Esbozó una leve sonrisa. El silbido del viento rozó mis oídos, y su puño impactó directamente contra la pared detrás de mí. Las palabras que salieron de la boca de Javier eran amargas y solitarias. No solo pones en riesgo tu seguridad por Lucía, ahora además por ella quieres cortar conmigo. Carlos, eres la monda. 11. La relación entre Javier y yo se volvió muy extraña. Desde la última discusión, no me había enviado ningún mensaje. Ocasionalmente, cuando nuestros ojos se encontraban en la habitación, inmediatamente desviábamos la mirada. Hasta nuestro compañero, que suele ser tan despistado, notó que algo andaba mal y vino a preguntarme si había tenido un conflicto con Javier. Me mordí el labio. Hemos roto. Nuestro compañero se quedó paralizado. Ah, ya. Hice un gesto con la mano. Si la conexión se rompe, se rompe. Aparentemente lo decía con ligereza, pero en realidad me sentía muy afectado. Solo que, a veces, cuando dormía solo, todavía pensaba que ojalá Javier estuviera a mi lado. Así no tendría frío por la noche. En la habitación ya no había la alegría y las risas de antes. Hasta los otros dos compañeros hablaban con cuidado. Incluso llegaron a usar el método de pasar mensajes. No pude soportar más la atmósfera opresiva de la habitación. Salí a pasear solo. Al otro lado de la calle vi un bar. Apreté los dientes y entré. Nunca había estado en un bar antes, y no sabía que el alcohol pudiera ser tan picante al entrar. En un lugar que no podía ver, la habitación era un completo caos. Javier, por 30ª vez esta noche, miró hacia mi cama y finalmente no pudo evitar preguntar: ¿Dónde está Carlitos? Justo en ese momento, alguien de otra habitación vino de visita, miró mi cama vacía y se rió sin darle importancia. Ya somos adultos, si no vuelve por la noche, ¿qué otra cosa podría estar haciendo? El rostro de Javier se puso pálido, sacó su móvil y comenzó a marcar ese número que conocía de memoria. Una vez, 2 veces. El teléfono siempre indicaba que no había respuesta. Javier solo sentía frío en el cuerpo, y repetía mecánicamente la acción de llamar. No sé quién dijo: el teléfono de Carlos siempre está encendido, si a esta hora no contesta, quizás está con su novia. Javier guardó silencio un momento, luego agarró su chaqueta y salió corriendo a toda prisa. Esta noche no vuelvo. Me eché varias botellas en la boca y luego comencé a llorar. Mi cabeza se fue entumeciendo gradualmente, y cuando mi vista se nubló, vi una figura borrosa frente a mí. Mi conciencia no estaba muy clara, pero el olor era familiar. Era como el aroma de Javier. Alguien me pellizcó la mejilla. No volver al dormitorio es para venir a beber alcohol a un bar, ¿verdad? Su tono de voz sonaba muy enfadado. Casi instintivamente, me froté contra su mano. Javier y yo éramos demasiado cercanos. Tan cercanos que podía reconocer al instante que la persona frente a mí era Javier. No pude evitar gritar llorando. ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? Me siento fatal. Me pellizcaron la cara con fuerza. ¿Y tú te sientes fatal? Estas noches he estado llorando a escondidas bajo las sábanas. Carlos, si sigues así, te quemaré 2 ampollas en el trasero con la colilla. No lo entendía, pero sentía ganas de vomitar. Creo que fue porque Javier me cargó sobre su hombro. Su brazo rodeó la curva de mis piernas. Si no obedeces, te golpearé el trasero. Al día siguiente, me desperté. El dolor de cabeza de la resaca me mantuvo tumbado en la cama mucho tiempo, mirando al techo que no me era familiar. Tardíamente reaccioné. Esto no era el dormitorio. Carajo. Di un salto explosivo. Comencé a revisar si mi cuerpo estaba intacto. Todo estaba bien, excepto que me dolía un poco el trasero. Javier entró con un tazón de sopa y, al ver mis movimientos, resopló fríamente. Anoche se hizo todo lo que se debía y lo que no se debía hacer. ¿Ahora revisas? ¿No es un poco tarde? Me cayó un rayo. Giré la cabeza para mirar a Javier. Con solo un pensamiento en mente, se acabó. ¿No sería que anoche, borracho, lo violé? Javier desvió la mirada. Su voz era fría. No me mires, come. Javier y yo no habíamos hablado en mucho tiempo, y él siempre había sido bueno conmigo. Ahora, de repente, tan hiriente, yo estaba realmente resentido. Pero, ¿qué podía hacer? El camino lo elegí yo mismo. El tazón se colocó en la mesita de noche con un pum. Javier se sentó muy lejos de mí, tan lejos que parecía que solo tocarme le daba asco. El corazón me empezó a doler otra vez. Me comí el tazón de sopa lentamente. Varias veces intenté hablar con Javier, pero él siempre desviaba la mirada. Abrí la boca, pero no sabía cómo empezar. Después de agradecer a Javier, me preparé para irme, pero mi muñeca fue agarrada de repente. Al volverme, vi el rostro de Javier lleno de ira. ¿Y piensas irte así? Asentí, y luego recordé algo: te pagaré el dinero. Javier gritó enfadado: Carlos, ¿piensas pagarme como si fuera un servicio? Inmediatamente negué con las manos. No esperaba que la forma de pensar de Javier fuera tan peculiar. No,
es el dinero de la sopa. Javier levantó la vista, sus pupilas oscuras reflejaban la imagen de la persona confundida y tensa frente a él. Carlos, ¿después de dormir conmigo piensas irte así? Parpadeé, el tema que quería evitar fue sacado a relucir de repente. Javier me agarró por la nuca, su tono de voz no revelaba ni alegría ni enojo. Carlos, si hoy no piensas responsabilizarte de mí, entonces realmente se acabó. Mi mente, ya de por sí no muy lúcida por la resaca. Los labios de Javier se abrían y cerraban, solo escuché las últimas palabras. Carlos, se acabó. La acumulación de resentimiento de los últimos días, unida al trato que Javier me había dado, hizo que no pudiera contener más el llanto. La persona frente a mí se alarmó al instante, sus dedos acariciaron la comisura de mis ojos. Carlos, ¿por qué lloras? ¿Duermes conmigo y luego lloras para no responsabilizarte? Solo negué con la cabeza sin parar. No, es solo que no lo acepto. No podía aceptar en absoluto que la relación entre Javier y yo se hubiera vuelto así, y precisamente así por mi propia culpa. La mano que acariciaba mi rostro se paralizó, y oí a Javier murmurar para sí, ¿sí? ¿Todavía no lo aceptas? Después de un buen rato, sentí un peso en mi hombro. Javier se apoyó en mi hombro y suspiró suavemente. Parecía haber tomado una gran decisión, su voz era muy suave, tan suave que apenas podía oírla. Está bien, no te presionaré más. Que me gustes es asunto mío, si no lo aceptas, entonces me gustarás en silencio. La voz de Javier era un poco confusa, pero en mis oídos sonaba increíblemente clara. El susto hizo que incluso dejara de llorar, y mi mente, que era un completo lío, por fin se aclaró. ¿Le gustó? ¿Le gustó? A Javier también le gustó. Pero te lo ruego, te lo suplico. Carlos, no me evites. Su cabello rozaba mi cuello, era suave, pero a mí me dolía. Forcejeé, queriendo aclararle las cosas a Javier, pero mis manos fueron inmovilizadas. No te muevas, déjame abrazarte un rato más. Me acurruqué en los brazos de Javier, dándole palmaditas en la espalda para calmarlo. Javier, a mí también me gustas. Sí, lo sé. A partir de mañana mantendré la distancia contigo. Espera. El tiempo pasaba minuto a minuto. De repente, Javier me soltó, me agitó por los hombros, sus ojos brillaban. Carlitos, ¿qué dijiste? Estaba un poco avergonzado, me sacudía hasta marearme, pero aún así decidí decirlo claramente, palabra por palabra. A mí también me gustas. Un corazón latía pum 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 descontroladamente. No sabía qué decir, solo podía repetir una y otra vez, Javier, a mí también me gustas. Me gustas muchísimo. Al momento siguiente, mis labios fueron capturados. El aliento de Javier me envolvió. Qué bien, qué bien. Carlitos, es demasiado bueno. No sé cuánto tiempo pasó, Javier me abrazaba y me miraba con resentimiento, y además, Carlitos se acerca tanto a Lucía, me hizo pensar que te gustaba. Abrí los ojos incrédulo, creía que no te gustaban los chicos, la vez que alguien se te declaró. Tu cara se puso negra en ese momento, qué feo se te veía. Javier frunció el ceño pensando un momento, y luego estiró la mano para pellizcarme la mejilla. Me enfadé porque alguien se me declaró y tú no reaccionaste en absoluto. Carlitos estaba sentado a mi lado en ese momento, levantó la cara y me preguntó, Javi, ¿cuándo vamos a comer? Javier parecía realmente enfadado, rechinaba los dientes. Por un lado, pensaba que eras muy lindo, por otro, me sentía impotente preguntándome por qué no te gustaba. Estaba tan enfadado que no podía comer, y tú decías, la señora del comedor cocina muy bien. ¿Cómo no iba a ponerme negro? Me tocé la nariz, de repente me sentí un poco culpable. 12. Javier y yo estamos saliendo. Anuncié la noticia en voz alta en la habitación. Nuestro compañero se quitó los auriculares. Su mirada recorrió nuestras manos entrelazadas y volvió a ponerse los auriculares. Oh, un poco decepcionado, me volví hacia el otro. ¿Qué tal? ¿Sorpresa? ¿Inesperado? Nuestro compañero exclamó con asombro. ¡Guau! Felicitemos a esta pareja de antiguos conocidos. Protesté con descontento. ¿Por qué reaccionáis con tanta indiferencia? Nuestro compañero puso los ojos en blanco. ¿Crees que vuestra forma de trataros antes era la de amigos? La mirada de Javier hacia ti casi te desnudaba, los dos siempre tan cariñosos y dulces. Y jurando que erais heteros. Ah, no, los dos sois homofóbicos. Ni siquiera me apetece criticaros. Nuestro compañero tocó al de al lado, sacó su móvil con el código de pago y se lo mostró al otro compañero. Vamos, 200 euros. Javier arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Habéis apostado por Carlitos y por mí? Nuestro compañero lo dijo como si fuera obvio. Sí. Yo aposté a que os reconciliaríais en una semana. Él apostó a 2 semanas. El compañero que pagaba, con los dientes apretados, Javier, qué falta de carácter. Al final, como si no fuera suficiente, añadió, maldito obseso del amor.
Después de empezar a salir con Javier, en realidad no hubo muchos cambios en nuestra vida. Pero para no dar demasiado ataque de azúcar a nuestros compañeros, decidimos mudarnos. Llevaba mucho tiempo gustándome Javier, y los dos éramos jóvenes e impetuosos. Lástima que Javier fuera un don Juan casto, después de besarme con cariño, siempre me apartaba para ir a ducharse, lo cual me tenía muy frustrado. De repente, recordé el consejo de Lucía, ponte una camisa transparente. Aprovechando que Javier no estaba en casa, saqué a escondidas la camisa que había comprado. Sentado en la cama, miraba fijamente la camisa semitransparente. Cuanto más la miraba, más me sonrojaba, era realmente vergonzoso. Incluso había una cadena para la cintura. La cadena fina y larga brillaba bajo la luz del dormitorio. Llamaron a la puerta, nervioso, escondí las cosas bajo la cama. Al abrir la puerta, vi a un grupo de personas de pie en la entrada. Me quedé perplejo. Javier estaba siendo sostenido, parecía muy borracho. No sé quién habló primero, un coro de cuñado me puso la piel de gallina. El chico que iba primero me entregó a Javier, con tono burlón, cuñado, a Javier le gustas mucho. Pareció recordar algo y añadió, hoy insistió en salir a beber, diciendo que había conseguido mujer. Cuando discutisteis, lloraba todos los días abrazado a una botella. Por favor, seguid bien juntos, o nuestros estómagos no podrán soportar este ritmo. Me pareció un poco gracioso y un poco triste, lo haremos. Javier dormido era muy diferente a lo normal, se aferraba a mí con cariño, y si me alejaba un poco, empezaba a quejarse. Acercaba su rostro a mi mano, murmurando, Carlitos, te quiero mucho. Besé los labios de Javier, yo también te quiero. Me levanté a preparar una sopa para la resaca de Javier. Cuando volví, descubrí que Javier, sin saber cómo, se había sentado. Se frotó los ojos, me miró fijamente, pero su mirada no se concentraba. Una persona tan grande, quieta y con esa expresión, era realmente adorable. Tenía ganas de burlarme de él. Javier, ¿sabes quién soy? Javier parpadeó lentamente y respondió con voz clara, Carlitos, es mi amor. Yo no soy Carlos. Justo cuando iba a engañar al borracho, descubrí que los ojos de Javier se llenaban de niebla, mirándome fijamente. Al momento siguiente, gruesas lágrimas cayeron de sus ojos. Mientes, tú eres Carlitos. Me alarmé al instante y limpié con cuidado las lágrimas de sus ojos. Me equivoqué. Javier borracho tenía un toque más infantil que de costumbre. Quiero que Carlitos me abrace. Rápidamente lo abracé, la voz de Javier sonaba quejumbrosa. Carlitos, lo siento. Arqueé una ceja, sin entender por qué Javier tendría que disculparse conmigo, y le dije con paciencia, ¿qué pasa? ¿Quién iba a pensar que Javier empezaría a llorar aún más fuerte, gimiendo, como si quisiera reventarse los pulmones llorando? En realidad, ese día no pasó nada, te dolía el trasero solo porque te di 2 palmadas. Carlitos, no me guardarás rencor, ¿verdad? Me pareció un poco gracioso, por supuesto que sabía que ese día no había pasado nada, solo que no lo dije, pensando que tal vez habría un futuro. Javier siguió quejándose, hoy, al presumir con ellos, todos dijeron que era un muerto de hambre. Dijeron que alguien como yo, su amor no lo querría. Javier levantó la vista para mirarme, sus ojos estaban llorosos. Si tuviera cola, ahora estaría moviéndola. Amor, tú todavía me quieres, ¿verdad? Consolé a Javier, no, te querré siempre. Así que tampoco me di cuenta de los ojos risueños de Javier detrás de mí. 13. Javier fue a ducharse, yo estaba sentado en la cama, distraído. Escuché cómo el sonido del agua en la ducha se apagaba poco a poco. Pum pum pum. Mi corazón latía una y otra vez, casi saliéndose del pecho. La puerta del baño se abrió, Javier solo llevaba una toalla envuelta en la cintura. Su torso delgado y sus abdominales quedaban completamente expuestos al aire. Glu, oí el sonido de mi propia saliva al tragar. ¿Cómo puede alguien sentir tanta vergüenza hasta este punto? Miré al cielo, miré al suelo. Javier, mira, esta cama es muy camosa. Javier se rió. Se inclinó y quedó a la altura de mis ojos. Carlitos, ¿en qué estás pensando? No estoy pensando en nada. Me odio por ser tan cobarde, claramente lo deseaba muchísimo, pero cuando llegaba el momento de la verdad, me acobardaba. Por suerte, Javier fue lo suficientemente initiative. La cadena de la cintura terminó colocada en mi cintura, a Javier pareció gustarle mucho. No paraba de decir palabras como precioso, me gusta mucho, etc. La fuerza en mi cintura no cesaba, entre la confusión de la conciencia, limpié las lágrimas de Javier. Me pareció un poco gracioso, ¿por qué lloras? El que debería llorar soy yo. Javier me miró, la mitad por placer, la mitad por dolor. Mi viejo rostro se sonrojó, le di una patada. Por desgracia, mi cuerpo estaba débil, sin fuerza, y en cambio me entregué por completo a Javier. En realidad, más tarde me encontré con Lucía otra vez. Se quedó mirando las marcas en mi cuello un buen rato, y finalmente me dijo, qué bien, Carlos, has conseguido lo que deseabas. Pero mientras hablaba, se le enrojecieron los ojos. Le alcancé un pañuelo, y Lucía,
sin dudarlo, lo cogió y se sonó la nariz. Mientras agitaba la mano, se secaba las lágrimas. No me malinterpretes, no es que todavía me gustes. Es solo que me siento un poco miserable, como es que todos pueden estar con la persona que les gusta, menos yo. Al final, Lucía dejó caer lágrimas y dijo, Carlos, tienes que seguir bien con Javier. Dije que sí. Lucía me contó. El día que se me declaró, Javier en realidad estaba escuchando a escondidas. Lucía lloraba y se disculpaba conmigo, agachada, con el cuerpo encogido. Lo siento, Carlos. Hace mucho que sé que le gustas a Javier, pero en el fondo no quería que estuvierais juntos. Quería intentarlo una vez más por mí. Dije que no la culpaba. Lucía se secó las lágrimas y me dijo adiós con la mano. Supongo que probablemente no volveré a ver a Lucía en el futuro. Le pregunté específicamente a Javier. En ese momento, Javier estaba recostado en el sofá. Me senté a horcajadas sobre sus piernas y le pregunté si eso era cierto. Me dio un beso, sí, pero no escuché todo. Solo vi que aceptaste la carta de amor. Javier jugueteaba con mis dedos, hizo un mohínez, su rostro mostraba claramente su queja. No sabes lo triste que estuve entonces. Lo regañé riendo, tonto, si hubieras llegado un poco antes. Habrías oído que la persona que me gusta en realidad eres tú. Javier solo sonrió. En ese momento pensé, si Carlitos no me quería, entonces te desearía felicidad. En ese momento creé una cuenta falsa para añadir a Lucía, quería ver qué tipo de persona te gustaba. Javier lo dijo como si no le importara, pero yo sentí un poco de tristeza. No importa, ahora somos felices, y en el futuro seguro que también lo seremos. Sí, seremos felices. Epílogo de Lucía. Carlos me gusta, me ha gustado durante mucho, mucho tiempo. Tanto tiempo que el propio Carlos probablemente ya no recuerda que existo. En realidad, fue algo muy pequeño. Más o menos fue después de que yo bailara, me senté a su lado y él me pasó su chaqueta sin más. Los ojos de Carlos brillaban especialmente. Compañera, lo haces genial. Pero veo que no trajiste chaqueta, no te vayas a resfriar. Era una noche de invierno, el frío se colaba hasta los huesos. Lo acepté encantada y dije, gracias. Carlos sonrió, mostrando sus dos pequeños colmillos. De nada, las chicas deben mantenerse abrigadas. El resto de la noche, Carlos no me dirigió más la palabra, como si simplemente hubiera pensado que yo tenía frío. Como si a su lado no estuviera yo, sino cualquier otra persona, Carlos habría hecho lo mismo. Cuando el evento estaba a punto de terminar, levanté la vista pero no pude encontrar a Carlos. Tampoco pude devolverle la chaqueta. Fui a declararme a Carlos, la incomodidad y el apuro en su rostro no eran fingidos. Sabía que mi declaración había fracasado. En realidad, en ese momento no estaba demasiado triste. Era más bien una especie de vergüenza. Era la primera vez que le escribía una carta de amor a alguien y me rechazaban. Se la metí a la fuerza a Carlos en los brazos. Parecía que no sabía muy bien cómo rechazar las peticiones de una chica, y con un par de lágrimas, la aceptó. Sabía que Carlos gustaba de Javier, y también podía ver que Javier gustaba de Carlos. Quizás fue una travesura, o quizás fue por otro motivo. No se lo dije a Javier, pensando que Carlos también debería sufrir un poco por el amor. En ese momento realmente quería rendirme, así que animé a Carlos a ser valiente. Más tarde, en el trabajo de medio tiempo, me encontré con Carlos. Él pareció muy sorprendido y contento, y me saludó. Lucía, tú también estás aquí. Después, nos encontramos con un alborotador. Carlos se lanzó a protegerme. Aunque él mismo estaba herido y se quejaba del dolor, su primera reacción fue preguntarme, Lucía, ¿estás bien? Mi madre me dijo, Lucía, no puedes buscar a alguien que sea bueno contigo, debes buscar a alguien que ya sea bueno de por sí. En ese momento pensé, él es. Más tarde, Carlos y Javier empezaron a salir. Él parecía realmente feliz, le gustaba mucho Javier. Le dije adiós a Carlos con la mano y borré el número de contacto de Carlos que tanto me había costado conseguir. Carlos, en realidad ese día te mentí, todavía me gustas. Fin.